en nuestro caminar uno resbala o cae, amén, pero es precisamente el altar donde la presencia del Señor va a derramarse y donde el pecado va a ser perdonado. Así que con ese argumento de vienes al altar y luego estás como si nada, eres un hipócrita, ese argumento de hipocresía hizo que los altares se quedaran vacíos. Pero ese era el objetivo precisamente del enemigo, para que nadie se acerque a la casa del Señor. El altar no es para gente que está 100% bien, no, el altar es para todo el mundo. Porque el que está bien se reviste más del poder de Cristo, pero el que está mal alcanza perdón y salvación en este lugar. ¿Eh? Así que el altar está abierto. Se le ha instruido a los líderes de cada departamento que cada servicio de ahora en adelante se va a iniciar, el líder va a iniciar la oración, pero él va a hacer la invitación para que todo aquel que guste pasar al altar, pues puede pasar con toda libertad y sin ser señalado como hipócrita, sino que este altar está abierto para toda la congregación. Amén. Y ojalá que todos podamos tener esa voluntad y llegar al altar. Amén. Muy bien, pues son los anuncios que hay, las reformas que se están dando en esta congregación. Y pues ya que está de pie, vamos a ir a la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien, vamos a leerlo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios mío, porque tu presencia, Señor, se mueve en medio de tu pueblo y tu Espíritu Santo se regocija, oh Dios, con nosotros y en nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tus cuidados, gracias por tus maravillas, oh Dios, por lo que haces, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en este pueblo, Dios mío. Gracias porque, Señor, tú nos alcanzaste un día y nos separaste para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Dios mío, que tú, Dios mío, traigas entendimiento a tu pueblo, abre los sentidos, Dios mío, los corazones sean receptivos a tu palabra y esa palabra traiga grande bendición a nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Amén. Pues como ya ustedes han visto, el tema general de este mes de la Biblia, amén, es caminando con o en el Espíritu Santo. Amén. Ya es costumbre en esta iglesia, en esta congregación, pues cada año, cada mes de septiembre, celebrar lo que se conoce como el mes de la Biblia. Empezamos, por supuesto, la primera celebración del mes de la Biblia, pues se trató precisamente acerca de la historia de la Biblia, el origen de la Biblia, los autores de la Biblia. Amén. Y así hemos venido de año en año, pues escogiendo un tema para hablar acerca de este tema. Amén. Y en esta ocasión, pues nos ha tocado hablar, como decía nuestra pastora, la hermana Griselda, pues con la ayuda del Señor, pues ha apartado este tema. Amén. Caminando en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Amén. Es importante notar esta combinación de factores, con el Espíritu y en el Espíritu. Amén. Con el Espíritu se refiere a las manifestaciones espirituales dentro de la congregación, pero en el Espíritu significa lo que Jesús, o lo que el Espíritu Santo, hace dentro de nosotros o en nosotros. Porque acuérdense que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor Jesucristo fue bien claro, Él dijo, Él estará con vosotros y en vosotros. Es decir, que en vosotros es lo que hace dentro de nuestras vidas. Amén, que vive con nosotros todos los días. Amén. Pero con vosotros se refiere a las manifestaciones espirituales dentro de su iglesia, dentro de la congregación.
amén, manifestaciones de sanidades, de milagros, de hablar en lenguas, amén, de ciencia, amén, todos estos dones que son 9 también, amén, que se manifiestan en la congregación. Eso es con vosotros. Por eso es que algunas personas dicen, hablando del Espíritu Santo, dicen: ven Espíritu Santo y manifiéstate. Piensan que la expresión está errada, pero no está errada. Piensan que está errada porque dicen: no, es que el Espíritu Santo no tiene que venir, ya vive dentro de nosotros. Es cierto, vive de nosotros, pero esa es la obra en nosotros. Pero cuando decimos ven y manifiéstate, estamos hablando que el Espíritu sea con nosotros, como comunidad, que se manifieste, que haga obras milagrosas, maravillosas, amén. Y eso es cuando de repente empezamos a orar y decimos: bienvenido Espíritu Santo. Y alguien dice: pero ¿cómo le da la bienvenida si no se supone que vive en ti? Sí, se supone, no solo se supone, sino que vive en mí. Pero le estoy invitando a que haga maravillas en este lugar. Amén. Bienvenido Espíritu Santo a la iglesia, la hermosa, gloria a Dios. Pasa revista en la congregación, muévete en medio de tu pueblo. Aleluya, que tu pueblo reciba, amén, bendiciones de lo alto, gloria a Dios. Así que estaremos pues hablando de manera general acerca del camino o caminando con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, amén. Y vamos a tocar esos dos aspectos de lo que es el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, amén. Entonces, pero en esta mañana vamos a hablar específicamente de la importancia del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? Amén. Desde lo que es la Trinidad de Dios, amén, el Espíritu Santo de Dios, la importancia que tiene en cuanto a la obra, no solamente redentora, pero a la obra creadora, amén. Y podemos ver por la Escritura, por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tiene una importancia tal que es fundamental en la creación de todas las cosas. Y la Escritura nos revela aquí en Génesis 1, amén, verso 1 y 2 específicamente, que es importante en cuanto a la creación y la creación de esta tierra o de este mundo. Amén. Y lo vemos ahí, la Escritura nos dice que en el principio, amén, creó Dios los cielos y la tierra. Generalmente para la ciencia esto se explica y dicen es que hubo una gran explosión, un Big Bang. Una gran explosión. Lo tratan de resumir así, pero la Escritura en realidad nos manifiesta y nos dice que en el principio fue Dios que creó todas las cosas. Creó Dios los cielos, es decir, el universo, y creó la tierra. Amén. Es decir, que Dios ha creado todas las cosas desde el principio. No creó primero la tierra, creó, amén, primero el universo, y dentro de ese universo se centra en la tierra. Él creó la tierra, amén, y nos va a situar justo en el origen de la tierra, de cómo estaba la tierra cuando Dios va a intervenir, amén, para establecernos a nosotros en este planeta. Y la Escritura dice que y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y normalmente alguien piensa y se figura un planeta lleno de cráteres, un planeta con meteoros cayendo, un planeta con volcanes explotando. Ese tipo de figuras llegan a la mente cuando escuchan que la tierra estaba desordenada. Pero el problema es que la Escritura sigue diciendo que estaba desordenada, pero estaba vacía. No había meteoros, no había volcanes explotando, no había un desastre en esta tierra, amén, sino que estaba desordenada y vacía. Es decir, cuando habla de desorden, es que la tierra solamente se desplazaba en el universo sin un orden fijo, sin un propósito fijo. No había ese orden que Dios estableció más adelante, en el cual le puso, amén, el sistema de rotación sobre su propio eje, amén. La tierra no rodaba sobre su propio eje. La tierra no era alumbrada a tal manera que recibía la luz del sol, porque no se había acercado a la distancia correcta para que fuese alumbrada. Y entonces Dios estableció esa ley de la rotación sobre su propio eje,
amén, para que la tierra tuviera 24 horas, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Amén. A eso se refiere, amén, el Espíritu de Dios cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada, no tenía un orden específico, no había estaciones, no había primavera, verano, otoño, invierno. Era una tierra, de hecho la Escritura y el Espíritu de Dios manifiesta que la tierra estaba, que las tinieblas estaban sobre el abismo. Y ese abismo significa que la tierra estaba cubierta por agua, totalmente cubierta por agua. Y sobre ese abismo, o sobre esa acumulación de agua total sobre la tierra, estaba en tinieblas, estaba oscuridad, la tierra no tenía luz. Los océanos eran un montón de aguas y aguas y aguas que estaban en oscuridad, en plenas tinieblas. Así que no tenía un orden la tierra. En cuanto a eso se refiere en el orden, y añade que estaba vacía. Lo único que había era agua, toda cubierta de agua y toda cubierta de tinieblas. Pero el Espíritu Santo, amén, a través del Espíritu, el escritor sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, quiero que se figure esto. La tierra estaba toda llena de agua, pero estaba en plena oscuridad, totalmente en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que la razón del Espíritu Santo, o el propósito, o el trabajo del Espíritu Santo, por llamarlo así, era que Él sostenía esas aguas, sostenía ese océano, ese abismo, esa acumulación de aguas. El Espíritu Santo sostenía esas aguas, de tal manera que las aguas no se desparramaban. Recuerden que todavía Dios no le había puesto leyes a la tierra. Todavía no había puesto el satélite lunar para que controlara las mareas. Amén. Todavía no había establecido, amén, límite en cuanto al magnetismo para que los mares no se salieran de su lugar. Dice que Dios le dio orden para que los mares no traspasaran su límite. Así que Dios fue ordenando la tierra y fue estableciendo esas leyes, y ahora la tierra no estaba desordenada, sino que ahora tenía leyes que seguir. Y ahora estaba ordenada. Amén. Y seguidamente ya no estaba vacía, porque ya estaba, amén, no solamente había plantas, había animales, pero había habitantes. Dios había sembrado al hombre en esta tierra. Pero lo que le quiero hacer entender es que ahí el Espíritu de Dios, mientras la tierra estaba cubierta de aguas y en plena oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y eso implica que Él cuidaba del planeta Tierra, cuidaba de que esa acumulación de las aguas no se dispersara, se derramara. De hecho, la palabra hebrea, el origen de la palabra ahí, amén, en se movía, es la palabra rakfa, que significa empollar. Es decir, que en realidad, cuando está diciendo que el Espíritu de Dios se movía, es como la gallina cuando está empollando sus huevos, que ella se mueve, amén, y con su pico hace girar a los huevos para que mantengan ese movimiento y esa temperatura adecuada, que no esté tan caliente o tan fría, para que los huevitos se mantengan a esa temperatura y puedan así empollar y puedan hacer el pollito, amén, porque tiene una buena temperatura, un buen ambiente y está protegida. Amén. Por eso es que esa palabra se movía sobre la faz de las aguas. Tiene esa referencia de como una gallina que cuida, amén, de sus huevos que van a nacer. Amén. Entonces vemos ahí la obra del Espíritu Santo precisamente en la creación. Desde el principio el Espíritu de Dios ha tenido cuidado de esta tierra, ha tenido cuidado, amén, de la creación de Dios.
y hasta el día de hoy no ha dejado de cuidar a la creación de Dios. Es el Espíritu de Dios quien sostiene este mundo, aleluya. Es el Espíritu de Dios, amén, que guarda este mundo, aleluya. Así que vemos la obra del Espíritu Santo en la creación, pero también, y más importante para nosotros como creyentes, es entender que el Espíritu de Dios, amén, se mueve, gracias hermano, se mueve y es importante en lo que es el creyente. La importancia que cobra el Espíritu Santo en el creyente. Y es ahí donde podemos entender cómo nosotros caminamos con el Espíritu y en el Espíritu. Pues el poder del Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios cobra una importancia que no puede ser relevada. Una importancia que es indispensable en nuestras vidas. Indispensable significa eso que se necesita, porque si no uno muere. Como el pez, amén, que si usted lo saca del agua y lo mantiene fuera por un cierto tiempo, usted hará que ese pez se muera. Amén. Así es, eso es lo indispensable del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, nosotros como cristianos morimos. No tenemos razón de ser, no tenemos razón de vivir, porque es el aliento, la esencia de un cristiano, el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Por eso es que la promesa del Señor es que va a estar con nosotros haciendo obras maravillosas, pero va a estar en nosotros. Y ambas cosas son importantes, pero tengo que decirles que es más importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque si no está en nosotros, no habrá obras del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos pues la importancia del Espíritu Santo en el creyente. La importancia del Espíritu Santo en el creyente la podemos ver como introducción ahí en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mire lo que San Pablo está diciendo. Está hablando precisamente de lo indispensable que es el Espíritu Santo y de lo poderoso que es el Espíritu Santo para la iglesia, para el creyente. Para la iglesia, para el creyente en particular, San Pablo nos enseña y nos declara que el Señor es el Espíritu de nuestra vida. Amén. Recuerde que Jesucristo partió al Padre. Amén. Pero nos dejó un consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso San Pablo está diciendo, ¿saben qué? Muchachos, ustedes tienen que tener al Espíritu Santo como el Señor de sus vidas. Porque el Señor, amén, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. San Pablo está confirmando que el Espíritu Santo, que es el Señor, ha sido enviado por Jesucristo. Donde está el Espíritu Santo del Señor, ahí hay libertad. No hay otra expresión tan clara de libertad sino la llenura del Espíritu Santo. Amén. Usted puede sentirse o tener cierto respaldo en la constitución de algún país como un hombre libre, pero usted siempre será esclavo del pecado y de la maldad mientras el Espíritu de Dios no habite en usted. Aleluya. Así que la expresión por excelencia de libertad es precisamente que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. ¿No se ha dado cuenta, amados hermanos, que no solo necesita la libertad secular o la libertad en cuanto a leyes terrenales? Usted puede tener esas libertades, pero si el pecado mora en usted, el pecado carcomerá su vida. Aleluya. Porque cuando el borracho se va detrás del alcohol y está gritando y gozándose ahí supuestamente, pero al otro día una carga de conciencia terrible que le consume porque es esclavo de su pecado. Y es lo mismo el adúltero, es lo mismo el fornicario, es lo mismo todo tipo de pecado que se cometa en esta vida, siempre le llevará a esclavitud.
Pero aleluya, donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que la importancia del Espíritu Santo, gloria a Dios, en el creyente, amén, es grande. Amén, es absoluta, es indispensable, es la esencia de la vida del cristiano. Si el cristiano no tiene el Espíritu Santo, el cristiano morirá en el Señor, no tendrá esperanza para su vida. Tenemos que hablarlo de esa manera, porque eso es lo que presenta la Escritura. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios, y tengo que decírselo porque hay personas que dicen, no, yo me lleno del Espíritu Santo más tarde, porque tienen un concepto de la llenura del Espíritu Santo muy equivocada. Piensan que la llenura del Espíritu Santo es dar 2, 3 brincos y hablar 3, 4 lenguas. No, esa no es la llenura del Espíritu Santo, ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el estar con vosotros, aleluya. Pero para que usted tenga ese resultado, primero tiene que llenarse del Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo, ven a mi vida, llena mi vida, mi corazón, que yo pueda ser una persona diferente, transformada, regenerada, aleluya, una nueva criatura, como la presenta el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y precisamente el Espíritu Santo, amén, en la importancia que cobra en nuestra vida, es precisamente que nos convence del pecado. Empieza ahí la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos empieza por convencernos de pecado. Y es que, amados hermanos, si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, nosotros nos rasguñamos la cara y pensamos que estamos bien. Y no importa que esté en la droga, que esté en el alcohol, que esté en la prostitución, que esté en el adulterio, no importa lo que haga, usted se rasguña la cara y piensa que está bien. Porque el Espíritu Santo no le ha traído convencimiento a su corazón de que está mal. Amén. Y ahí empieza la obra del Espíritu Santo en los hombres. Él nos convence de pecado, nos da entendimiento, nos hace comprender que nosotros estamos mal delante de Dios cuando hacemos las cosas que les hemos mencionado. Amén. Es solo el Espíritu Santo que nos hace entender que estamos mal en cuanto al Señor. Pero si el Espíritu Santo no está en usted, usted va por ahí diciendo que usted es salvo y todavía está haciendo cosas que desagradan a Dios. Amén. Pero ahí empieza la importancia del Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Jesucristo allá en San Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús nos declara que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, y Él aclara y dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el hombre camina en sus pecados y no tiene ese remordimiento de saber que está ofendiendo a Dios, porque no cree en Dios, porque no hay un Espíritu Santo que le diga: estás ofendiendo a Dios. Y no solamente que le diga, que le haga entender, que lo convenza, que le dé el entendimiento para que usted sepa cuánto está lastimando a Dios o cuánto está ofendiendo a Dios. Y algunos dicen: no, pero ¿cómo se le puede ofender a Dios? ¿Cómo vas a lastimar a Jesús si Él es Dios? Pues déjeme decirle que sí lo lastima. Cuando Jesús se le presenta a Pablo, Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú estás lastimando, a quien tú estás ofendiendo. Amén. Pero es el Espíritu Santo el que trae la convicción al corazón y el entendimiento para convencernos de que nosotros estamos ofendiendo a Dios. Quiero decirle, hermanos, que si el Espíritu de Dios no le redarguye, usted prácticamente no tiene el Espíritu Santo. Porque hemos de reconocer que todavía estamos en esta carne. Y hemos de reconocer que en el descuido podemos fallar.
Pero debemos entender que si el Espíritu de Dios no está con nosotros, Él no va a pelear con la carne. Él no nos va a convencer de pecar. Si usted es una persona que ya peca deliberadamente y su mente, su entendimiento no es alumbrado y piensa que no pasa nada porque yo voy a la iglesia todos los domingos, no estoy diciendo que sea malo, por supuesto que es un reflejo de que usted está buscando a Dios, pero si usted lo hace sin ese entendimiento, significa que el Espíritu Santo no está en usted. Y si el Espíritu Santo no está en usted, usted tiene que hacer como el pez cuando lo sacan del agua. Lo que hace es brinca y brinca y brinca, porque la intención es entrar otra vez al agua, porque es la manera que va a vivir. Así que cuando usted entienda que esta carne le está dominando, que el Espíritu Santo ya no le redarguye porque usted hace lo que quiere, entonces es tiempo de que si su pensamiento y su entendimiento, amén, es devuelto, vuelva hacia el Señor, vuelva a buscar el agua de vida, vuelva, aleluya, al Espíritu Santo de Dios, quien es el Señor de la iglesia, aleluya. Así que es el Espíritu Santo que nos convence de pecar. Amén. Usted puede hablar a una persona por años. Amén. De hecho, la Escritura dice, amén, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y ese oír la palabra de Dios va acompañado, amén, del Espíritu Santo, del convencimiento del Espíritu Santo. Usted puede pasar años escuchando la palabra, pero si el Espíritu Santo no va ahí con convencimiento, usted sigue igual todos los días de su vida. Así que es el Espíritu Santo que trae convencimiento de pecado. ¿Por qué los hombres se vuelven a Dios? Porque es el Espíritu Santo quien va acompañado de esa palabra y llega al oído del oyente y le empieza a hacer entender: ciertamente yo estoy mal, yo estoy equivocado, me parece que no tengo problemas, me parece que soy el mejor, me parece que ya soy lavado con la sangre de Cristo, que no importa lo que yo haga, nada va a pasar. No, es el Espíritu Santo que trae convencimiento que el adulterio es pecado, que la borrachera es pecado, amén, que la drogadicción es pecado, que la traición es pecado, que el chisme es pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de que estas cosas son pecado. Aleluya. La importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida de la comunidad cristiana. Cuando una comunidad cristiana ya se mueve en un desorden y en un desbaratajuste, el Espíritu Santo no está ahí, se ha movido, se ha salido. Amén. Así que, hablando pues de la importancia del Espíritu Santo, podemos entender que Él es el que nos da convicción de pecado, nos hace entender que hemos pecado. Pero no solamente se queda ahí, sino que el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos regenera. El Espíritu Santo es el que trae una nueva vida. El Espíritu Santo es el que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, es necesario que entendamos esto como hijos de Dios, que nosotros vivíamos en tinieblas, pero que un día el Espíritu Santo ordenó nuestra vida y nos ha traído a una vida de luz, una vida que alumbra, una vida que resplandece. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, la importancia en el creyente, el Espíritu Santo es precisamente que nos trae convicción de pecado, pero que nos regenera. Amén. Ahí en San Juan 3:5, Jesús dice lo siguiente: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Así que los que se bautizan, no crean que solo es un simple ritualismo, no. Bautizarse en agua significa pertenecer oficialmente. Amén. Como el que se gradúa de una universidad, oficialmente es pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Pero es necesario nacer de agua, sí, pero también es necesario nacer del Espíritu Santo. Significa que nosotros bajamos en obediencia a las aguas del bautismo, que significan muerte,
pero también significa resurrección a una nueva vida. Y es precisamente el Espíritu Santo quien hace esa regeneración en nosotros. Es el Espíritu de Dios cuando viene a vivir en nuestro corazón que trae esa renovación de vida, una nueva vida, hermanos. Es glorioso moverse en el Espíritu y cantar y gritar y bailar y hablar en lenguas. Pero lo más glorioso es cuando una vida es transformada a una vida de oscuridad, a una vida de luz, una vida de tinieblas, a una vida, amén, de resplandor. El cristiano no se puede quedar en las tinieblas. Quedarse en las tinieblas significa que el Espíritu de Dios no le ha resplandecido, significa que el Espíritu de Dios no le ha regenerado. El propósito, amén, y la importancia del Espíritu Santo es que cuando habita en nuestros corazones, el mentiroso deja de ser mentiroso, el tramposo deja de ser tramposo, el drogadicto deja la droga, el borracho deja la botella, amén, el adúltero deja de adulterar. Eso es el poder del Espíritu Santo en la vida, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Y empieza la lucha entre la carne y el Espíritu. Y la carne quiere hacer algo y el Espíritu lo reprende o la reprende. Amén. Aleluya. Pero ahí está el Espíritu de Dios para hacernos unas nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que esa es la importancia del Espíritu Santo en el creyente. No solamente nos convence de pecado, pero nos hace una nueva criatura. Cuando Él habita en nuestro corazón, nosotros podemos ser nueva criatura. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué le falta a usted, amado hermano, para ser una nueva criatura? Lo único que le falta es clamar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sé el Señor de mi vida. Yo recuerdo aquellos cantitos del ayer. Amén. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Aleluya. Porque uno sabe dónde está la vida. Y si usted está batallando con sus pecados y con sus rebeldías, lo único que tiene que hacer es ponerse a cantar ese canto glorioso y a decir: Espíritu Santo, apodérate de mí. Espíritu Santo, habita en mi corazón. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Aleluya. Y de esa manera nosotros podemos ser victoriosos sobre el pecado y sobre este mundo. Miren, hermanos, ha entrado un mal en este mundo porque son los últimos tiempos que atañen al cristiano, lo atrapan, lo agarran. Usted dedica 3, 4, 5 horas en este aparatito que traemos en la bolsa, pero ni un minuto a la oración. Usted anda en el trabajo y sigue trabajando y sigue trabajando y no puede ir al baño sin el teléfono. Y si va a ir un mandado, lo primero que busca es el teléfono. Y no estoy hablando de los niños. No solo de los niños. Estoy hablando de los jóvenes, de los adultos, de los machos, de las hembras, de los ancianos. Ya no puede uno vivir sin el teléfono. No lo puede dejar ni un minuto siquiera. Hay que hacer un mandado, el teléfono, vámonos. Y si se le llega a olvidar por alguna razón, no puede, siente que se ahoga. Con razón dijo el apóstol Pablo: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes ser bien llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Usted tiene libertad en el Señor, hay que llenarse del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos regenera. Sin el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa con nosotros? Este viejo hombre vuelve al mismo. Si era adúltero, vuelve al adulterio.
Si era borracho, vuelve a la borrachera. Algunos dicen, no, es que yo ya dejé la borrachera, ya no pasa nada. Si la mano de misericordia de Dios se aparta de ti, vuelves y peoras en lugar. Amén. Por eso es que podemos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del creyente, porque no solamente nos convence de pecado, sino que Él, aleluya, nos regenera, nos hace una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente nos hace una nueva criatura, sino que el Espíritu Santo nos santifica. Allá el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:11 nos dice esto: y esto erais algunos, hablando del mal comportamiento de los hombres, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos nosotros lavados por el Espíritu, fuimos nosotros santificados por el Espíritu y fuimos nosotros justificados por el Espíritu del Señor. Aleluya. En la recreación, en la regeneración, nosotros somos lavados de nuestros pecados. Amén. Pero hay una parte de nuestra vida que se llama la santificación. Y la santificación en esta generación le da urticaria, le da rasquiña. Prefiere hablar de la hipergracia y la misericordia y la salvación por fe. Pero no me hablen de la santificación. No me hablen de ser apartados para Dios. Porque es precisamente lo que significa la palabra santo. Santo significa, en su sentido general, significa apartados de o apartados para. Significa que somos apartados del pecado y somos apartados para Dios. Somos apartados de una vida corrupta y pecaminosa a una vida, aleluya, en santidad, en luz, en vida. Aleluya. Nosotros vivíamos en pecado y ahora vivimos en la luz de Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, aleluya. Él no solamente nos convence del pecado y nos regenera y nos deja ahí, dale como quieras, no, sino que Él nos santifica. Somos santificados en el Señor, somos un especial tesoro para Dios, separados por el Espíritu Santo, guardados por el Espíritu Santo, para no volver a las tinieblas de las cuales nosotros salimos. Aleluya. Eso es lo que significa la palabra santidad o santificación. Ser apartados para Dios. No tener nada que ver con el mundo. No tener nada que ver con el pecado. Otra vez nosotros como humanos, nuestra carne siempre nos pedirá cosas para hacer. Pero no vamos a ceder a la carne. Vamos a luchar con el Espíritu Santo para que la carne sea rebajada a los pies de Cristo. Para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios, guardada por Dios, para el día, amén, del arrebatamiento, aleluya, porque no ignoren, hermanos, que fueron sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que el Espíritu Santo no solo nos convence del pecado, no solamente nos regenera, pero también nos santifica. San Pablo, escribiendo precisamente a los Gálatas, les dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Ellos se agarran todos los días. Levántate a orar, muchacho. Ay, está buena la cama. Que ore mi esposa, ella está más cerca de Dios. Pero el espíritu, levántate, muchacho, a orar. Hay una batalla y ahí se levanta uno así, mire, prende la luz, como fastidia la luz. Pero escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y no importa qué hora nos hable, hermanos. Porque usted puede tener un programa de oración dentro de la iglesia y eso es bueno. Pero sabe que el Espíritu Santo le llama a usted cuando debe orar y en qué tiempo debe orar.
No importa si es a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, aleluya. Ahí cuando usted escuche el Espíritu Santo, la necesidad de usted le despierte, aleluya. Vaya a los pies de Jesucristo, arrodíllese delante del Señor y empieza a orar y empieza a alabar. Por lo menos arrodíllese, hermano, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios, cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él clama con gemidos indecibles, aleluya, porque ve nuestra decisión de arrodillarnos ante el Señor, y es el Espíritu de Dios en nosotros que empieza, aleluya, a gemir por nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Así que no solo nos convence del pecado, sino que nos regenera y nos santifica. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en el creyente también nos reviste de poder. Aleluya. Gloria a Dios. Y no tenemos nada que ver con Superman, ni con Flash, ni con todos estos héroes de papel ficticios que ni existen. Son las mentes de hombres corruptos. Aleluya. No, sino que Él nos dota de poder para ser vencedores en el nombre de Jesús. Jesucristo, antes de partir a la presencia del Padre, Él le dice a sus discípulos, amén, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Me seréis testigos en Denton, Texas. Me seréis testigos en Quintana Roo. Me seréis testigos en Michoacán. Me seréis testigos en todas las partes de la tierra. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo quien te da el poder para dar testimonio de Jesucristo. Y no solamente el testimonio hablado, Jesús es el Señor, no, sino el testimonio vivo de tu vida, de tu caminar, de cómo tú puedes vencer el pecado. Es precisamente cuando el Espíritu de Dios mora en ti. Es la única manera de ser vencedor sobre el pecado. Si el Espíritu de Dios no es el centro de tu vida, tú irás de caída en caída. Quisiera hablarle de un luchador, un boxeador famoso, pero no sé de box. Pero si usted conoce un boxeador que es perdedor todo el tiempo, pues así será su vida. De knockout en knockout, de caída en caída. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es el centro de su vida. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado para dotarnos de poder celestial, para vencer el pecado, para decir al pecado no y decirle a Cristo sí. Para decirle a la vida vieja, te quedas allá, y la vida nueva con Cristo acá. Amén. Así que el Espíritu Santo, pues, resumiendo ya, no solamente nos convence de pecado, aleluya, sino que también nos hace una nueva criatura. Y no solamente nos hace nueva criatura, sino que nos santifica y nos dota de poder para vencer el pecado, para vencer la maldad, aleluya, y todas las cosas gloriosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nos enseña, nos guía, amén, nos da de sus dones espirituales gloriosos que, aleluya, se mueven dentro de la iglesia. Es cierto que no se mueven con el esplendor de la iglesia Filadelfia, la cual hablábamos, amén, en la clase bíblica, amén, pero todavía, aleluya, Dios tiene siervos y siervas que son usadas para que el poder del Espíritu Santo se mueva. Todavía el Espíritu de Dios sigue haciendo sanidades. Todavía el Espíritu de Dios sigue haciendo milagros. Todavía el Espíritu de Dios trae nuevas lenguas. Aleluya. Pero es necesario que el creyente aprenda a caminar en el Espíritu y con el Espíritu. Es necesario que usted y yo y usted, aprendamos a caminar en el Espíritu y con el Espíritu. El Espíritu de Dios no caminará con, si no, 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 si no,
congregación quiere caminar en el Espíritu, para que pueda ver la gloria de Dios con el Espíritu. ¿Quiénes quieren caminar en el Espíritu? Con toda sinceridad, sin duda en el corazón, yo quiero caminar en el Espíritu. Amén. Yo quiero que el Espíritu Santo more en mi corazón. Una de la oración, o la oración principal para mí desde el día que me convertí y que entendí esto, siempre ha sido: Señor, que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí. Puede faltarme todo, pero que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí. Porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros, lo tenemos todo, hermanos. Las promesas del Señor es que estaría con nosotros un fin de semana, entre semana, todos los días de nuestra vida. Si estoy sano, está ahí. Si estoy enfermo, está ahí. Si estoy vivo, está ahí. Pero si muero, está ahí. Todos los días de nuestra vida es la promesa del Señor para con nosotros. Y eso es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu es el Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Póngase de pie y aquí vamos a cerrar esta parte del tema, caminando en el Espíritu o con el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. No sé si alguien tiene algún anuncio. Amén. Vamos a orar y así vamos a despedir. Vamos a seguir orando por nuestros hermanos, aquellos que se encuentran enfermos. Amén. Ustedes saben, ha estado corriendo un virus en estos días. Y pues vamos a la iglesia bajo la cobertura del Señor. A mi esposa se quedó en casa, le afectó el virus de la gripa y está ahí en casa reposando. Amén. Pero oremos por toda la comunidad cristiana. Amén. Vamos a orar pues y así vamos a ser despedidos. Padre, te damos las gracias, bendito Dios. Si alguien quiere pasar al altar, perdón por interrumpir la oración, pero pueden pasar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Dios mío, nos presentamos una vez más delante de ti y te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña con exactitud cuál es, Dios mío, el deseo de tu corazón para nuestras vidas. Señor, esta congregación, Dios mío, está lista y dispuesta para caminar, Dios mío, en tu Espíritu. Dios mío, la única manera, Señor, de poder ser vencedores es precisamente por tu Espíritu Santo. Señor, mira, Dios mío, la disponibilidad de tu pueblo, de estos mis hermanos que están, Señor, aquí en tu altar, delante de ti. Dios mío, tú eres el que conoce lo profundo de su corazón. Señor, yo no les conozco en su corazón.